Buenas noches, somos el Laboratorio Especializado de Diagnóstico Veterinario Magda Carrillo y estamos desde el 2001 trabajando por el engrandecimiento de la medicina veterinaria. En esta oportunidad quiero hablar sobre la toma y envío de muestras para análisis citopatológico en medicina veterinaria. Inicialmente, pues es importante hacer la diferencia entre histopatología y citopatología. La histopatología nos permite analizar un tejido desde el punto de vista arquitectónico, por supuesto, cómo están las células, y la citopatología evalúa las células sueltas. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, nos permite llegar en muchas ocasiones a un diagnóstico, diferenciar si hay un proceso neoplásico, si hay un proceso inflamatorio o si se trata de un tejido normal. Las muestras para citopatología pueden ser tomadas de diferentes maneras, pueden ser tomadas por hisopado, por impronta, por punción con aguja fina o biopsia por aspiración con aguja fina y se pueden obtener de diferentes tipos de líquidos o de tejidos. Específicamente pueden ser obtenidas a partir de masas subcutáneas y subcutáneas, ganglios linfáticos, órganos internos sólidos utilizando citología ecoguiada, médula ósea, líquidos, fluidos y efusiones, superficies epiteliales, lavados, conjuntiva, vagina por impronta o por hisopado y muestras de conducto auditivo externo. Los hisopados o las improntas se obtienen principalmente de tejidos que tengan secreciones, mucosas, por ejemplo oral, la nasal, auditivo, ocular y vaginal. ¿Cómo se debe tomar la muestra? Se toma un bastoncillo o un hisopo estéril, limpio. Se obtiene la muestra y este se rueda sobre una lámina en varias oportunidades. Luego se deja secar, muy importante que se deje secar, porque la sangre, si la hay, funciona como un aditivo muy fuerte y entonces hace que las láminas se peguen una frente a la otra. Entonces se debe dejar secar, es fundamental. Se deben enviar mínimo 3 láminas de la misma muestra al laboratorio por si se requiere revisar mejor, por si se requiere una coloración adicional, bueno, por el motivo que sea. Entonces mínimo 3 muestras y se deben colocar una frente a la otra. No se deben colocar cosas en la mitad, por ejemplo palillos, rollos de cinta, no es necesario. Las muestras contienen el mismo tipo de elemento, entonces no hay ningún problema, no se va a contaminar. Y se deben marcar debidamente para enviar al laboratorio. Las impresiones improntas se pueden hacer directamente del tejido o también si se obtienen cortes histopatológicos, entonces este tejido se parte por la mitad, se corta por la mitad, se seca, se quita el excedente de secreción o de sangre que haya y se coloca varias veces sobre las láminas portaobjetos. También de nuevo se debe dejar secar y se envía de esta forma al laboratorio. La biopsia por aspiración con aguja fina se punciona la muestra, la zona, el tejido, la lesión, y se succiona la muestra con la aguja. A mí no me gusta mucho porque en algunas ocasiones la muestra, sobre todo si tiene contenido la lesión, entonces puede llegar hasta la aguja, hasta la jeringa, perdón, y luego para sacarla puede quedarse en la jeringa, entonces no es tan fácil de extraer para colocar en la lámina. Entonces yo prefiero mucho más la punción con aguja delgada. Entonces, la forma adecuada de hacer una citopatología por función con aguja delgada, entonces se utiliza una jeringa, sacamos la jeringa, utilizamos solamente la aguja, fijamos la masa, puncionamos y en diferentes ángulos, sin sacar la aguja de la lesión, entonces se van recogiendo ahí las células dentro de la aguja, se llena de aire la jeringa, se coloca en la aguja y se saca la muestra.
es fundamental que la muestra quede bien tomada, es decir, que se obtenga de buena calidad, pero si la muestra no se hace un buen extendido, seguramente no se va a poder leer e identificar las células. Entonces siempre se debe hacer un excelente extendido. La forma adecuada de hacerlo es colocar una lámina sobre la muestra en cruz, acostarlas y deslizarlas. Se llama técnica de squash. Queda muestra en las dos láminas, queda el extendido delgado para que se puedan observar las células y se dejan secar. Bueno, otra cosa importantísima es marcar nuestras láminas con el nombre del paciente. Las dejamos secar muy bien. Y luego de que estén totalmente secas, se colocan una frente a la otra cuando ya estén secas, totalmente secas. Se coloca una frente a la otra y se envían de esta manera al laboratorio. Se pueden fijar con cinta de enmascarar, no necesariamente bueno, en la medida de lo posible no se deben poner cosas en la mitad, ni palillos, ni rollitos de cinta. No pasa nada porque la muestra es la misma muestra, no se va a contaminar. Lo importante es que esté seca y se envía de esa manera al laboratorio. Entonces, esto es de manera gráfica como se realiza la punción con aguja fina y la técnica de squash. Entonces, es lo mismo video que acabamos de observar hace un momento. ¿Qué información requerimos en el laboratorio para la evaluación de este tipo de muestras? Pues los datos completos del paciente. Con mucha frecuencia nos llegan pelusas, entonces una pelusa uno no sabe si es macho o si es hembra, si es canino, si es felino, si es un conejo, entonces debe tener la muestra, los datos completos. Tipo de muestra remitida. Tipo de muestra remitida, entonces, de dónde está, de dónde fue obtenida, cuál es la ubicación de la lesión, si tiene varias, si es única, el tamaño en centímetros, muy bien la descripción. Y cómo está la lesión, entonces la ubicación, bueno, ya lo había dicho, el tamaño, tiempo de evolución, características, consistencia, si es pruriginosa, si está inflamada, si es subcutánea, si es dura, bueno, todo, lo mejor que se pueda la descripción para poder emitir el diagnóstico, hacer el análisis. Los errores más comunes que nosotros encontramos en el laboratorio es un extendido mal realizado. Entonces a veces muy gruesa la muestra y no se pueden observar bien. Ya ahora vamos a revisar qué es lo que ocurre. Muestra inadecuada. Entonces, por ejemplo, se rompen las láminas porque se colocan cosas en la mitad o la muestra queda pegada, las láminas quedan pegadas porque no se permitió que se secaran completamente. Muestra insuficiente, es fundamental que quien toma la muestra, el médico veterinario, vea que quedó muestra en la lámina. Si no se observa muestra es porque nosotros tampoco la vamos a ver. Y a veces, en ocasiones, llegan láminas que uno trata de revisar y no encuentra la muestra. Entonces, la muestra debe ser en cantidad pues, razonable, que se observe. Identificación inadecuada, por ejemplo, cuando se envían láminas de diferentes zonas del mismo paciente, se debe marcar de dónde proviene cada una de las láminas y los datos completos, tanto del paciente como del tipo de lesión. Entonces, esto es lo que ocurre cuando la muestra está muy gruesa, que no se le ha hecho el correcto extendido, y esto es lo que observa uno al microscopio. Realmente las células están tan aglomeradas que es imposible realizar un diagnóstico. ¿Cuántas veces una punción ecoguiada de un hígado de un paciente que ya falleció, por ejemplo, y uno no puede llegar a ningún diagnóstico? Entonces, es indispensable un correcto extendido. Y esto es algo de bibliografía que seguramente les puede ser de utilidad. Agradecemos mucho la compañía en esta ocasión y nos vemos más adelante.